la sesión pasada, lo que hicimos fue agarrar la fuerza de Lorentz. Empezamos a jugar un poco con esta para reordenarla de forma que nosotros pudiéramos identificar algo como momento y algo como potencial. ¿Sí? Al final vimos cómo a partir de esas definiciones un tanto ad hoc podemos empezar a tener una expresión de la energía total de nuestro sistema. Entonces, luego de identificar de manera adecuada qué es nuestro momento y qué es nuestra energía, entonces uno puede obtener este conjunto de ecuaciones de movimiento. Una definición para la velocidad, una definición para la fuerza y una definición para la potencia o la variación de la energía con respecto al tiempo. Entonces, estas ecuaciones que ven aquí se van a empezar a parecer casi a las definiciones que nosotros ya teníamos de manera previa de las ecuaciones de movimiento de Hamilton, por un lado, y se empiezan a parecer un poquito más a las ecuaciones que teníamos para lo que llamamos la tercera formulación. Entonces, aquí hay que ser muy enfático en estas definiciones que nosotros encontramos de que el momento ya no va a ser simplemente el producto por la velocidad, sino que va a haber una dependencia en las coordenadas de posición. ¿Sí? Eso es muy importante porque nuestro momento va a cambiar dependiendo de la posición en el espacio en el que se encuentra. ¿Sí? Y entonces, estas ecuaciones que llegamos a obtener aquí fueron a partir de manipular la fuerza de Lorentz. Agarrar la fuerza de Lorentz, algo que ya teníamos de manera fenomenológica, y empezamos a arreglarlo para poder tener algún conjunto de ecuaciones que nos hicieran sentido. ¿Sí? Vamos a terminar ya esta discusión agarrando la tercera formulación y aplicarla directamente a electrodinámica. ¿Sí? Vamos a ver cómo se tendría que ver un lagrangiano para una partícula en un campo. Y vamos a tratar de llegar a estas mismas ecuaciones. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que nos dice es, bueno, 62, es más o menos esta, es que el objeto que nosotros podemos identificar como una especie de energía potencial va a tener una dependencia en la velocidad. Entonces, si tenemos potenciales que dependen de la velocidad, va a ser un tanto complicado empezar a utilizar la formulación lagrangiana que están viendo en mecánica clásica. Incluso la formulación hamiltoniana también es un poco complicado de ver. Entonces, como ya tenemos ahí un potencial que depende de la velocidad, va a ser más sencillo trabajar desde la tercera formulación que nosotros desarrollamos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos postular que nuestro potencial va a ser esencialmente el paréntesis que tenemos acá, menos el potencial. ¿Sí? Entonces, si nos regresamos a la definición 36, donde tenemos escrito todo el rollo este de la tercera formulación, vamos a ver que nuestro lagrangiano para una partícula cargada que se mueve a una cierta velocidad en presencia de un campo magnético electromagnético se va a ver de esta forma. Tenemos un conjunto de términos que nosotros podríamos asociar a una especie de
energía cinética, y otro conjunto de términos que nosotros vamos a asociar a una energía potencial. Entonces, partimos de justo lo mismo que ustedes conocen o están viendo de mecánica lagrangiana. De esta misma forma, nosotros podemos agrupar ciertos términos y comparar con las definiciones previas y ver que nuestro Lagrange hamiltoniano va a tener esta forma, que es esencialmente mi energía cinética y mi energía potencial. ¿Sí? Es casi la energía. Ok, entonces ya que sabemos que se cumple, bueno, que esta forma tiene el lagrangiano y el hamiltoniano, vamos a ver las ecuaciones que teníamos en nuestra tercera formulación, nuestras ecuaciones de movimiento, y obtenemos este conjunto de ecuaciones. En donde van a tener la misma forma, una forma muy parecida. Este es esto es esto de acá, y de aquí yo puedo definir la segunda parte de esta ecuación. Ajá. Y esto ya me coincide con 67 y 68. Y bueno, esto pues no valdría más antes que eso. Entonces, vemos que hay una consistencia entre postular desde una formulación lagrangiano-hamiltoniana, describir el mismo electromagnetismo que nosotros pudimos deducir de manera un tanto fenomenológica y empírica. Entonces, este espacito que hicimos acá, ya podemos meter dentro de la misma formulación hamiltoniana y lagrangiana a nuestras ecuaciones de movimiento. Se siguen cumpliendo. ¿Sí? Ok. Esto es para el caso de una partícula. Carga. Entonces, el siguiente paso es hacer la misma descripción, pero para un conjunto de partículas cargadas que se encuentran en movimiento con una cierta velocidad. Entonces, vamos a considerar un conjunto de partículas con carga, cada una de ellas E sub índice A, donde A va el número de partículas, y vamos a ver que nuestro lagrangiano, ahora nosotros lo vamos a poder construir como una especie de lagrangiano individual por cada una de las partículas, más un término que vamos a llamar de interacción entre el campo generado por una partícula y las demás. Entonces, aquí es la contribución al lagrangiano por cada una de las partículas, y esta es la contribución del campo generado por las partículas en sí, más algún campo externo que nosotros podamos incluir en nuestra formulación. Entonces, aquí va a haber una pequeña diferencia. Igual va a ser algo que ustedes vean al final del curso de de mecánica clásica. Ya son los últimos capítulos, tanto del Mario como del Goldstein. ¿Qué libro están llevando de mecánica clásica? De Mario. Al final del Mario empiezan a hablar, ya una vez que culminan con la formulación lagrangiana y hamiltoniana, se habla un poco de la descripción del medio continuo. Así como tenemos una descripción para partículas, nosotros podemos hacer la misma descripción de nuestro lagrangiano, pero para elementos diferenciales de volumen. Eso lo van a ver con más detalles de mecánica clásica. Aquí va a ser algo similar. Vamos a tener algo que le vamos a llamar una densidad lagrangiana, y es nuestro lagrangiano por unidad de volumen. Entonces, agarramos una porción de volumen en el espacio y vemos cuál es
algo así como la energía cinética y la energía potencial dentro de esta unidad de tiempo. No voy a entrar en muchos detalles porque si no nos vamos a alargar de más en esta descripción. Entonces, por lo pronto vamos a agarrar como definición lo que tengo ahí escrito. Hoy lo vamos a discutir un poquito más. Y vamos a llegar, como consecuencia de postular así nuestra densidad larga, ahorita pues comentamos al respecto. Recuperamos ciertas ecuaciones o ciertas relaciones que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Entonces, el Lagrangiano total de un sistema de partículas cargadas en movimiento va a ser esto, que es idéntico a esto de acá, nada más que con una etiqueta para cada una de las partículas. ¿Sí? Y esta suma va desde la partícula 1 hasta la n0. ¿Sí? Sin embargo, nos falta un término de interacción. Es decir, un término que asocie la presencia de la partícula 1 con una partícula vecina. Un sistema de partículas va a generar un campo total y esa interacción nosotros la vamos a encontrar aquí. ¿Sí? Entonces, esta es la definición. Vamos a tomarlo así por un momento. Que esencialmente es la densidad de energía eléctrica menos la densidad de energía de impulso magnético. Es una competencia de los dos. Que eventualmente vamos a ver, pues más o menos este término. Eventualmente vamos a ver que nosotros vamos a llegar a recuperar nuestra definición de densidad de energía eléctrica. Entonces, aquí ya se complica un poco más nuestro problema, porque ya no tenemos solamente posición, momento y velocidad como fluctuaciones o desplazamientos virtuales en nuestro espacio, sino que ahora depende de la posición de cada una de estas partículas, o sea, n de estas, 3n, más otras 3n velocidades, más otras 3n momentos, más las variaciones del campo escalar, más potencial escalar, más las variaciones en el potencial vectorial, más las variaciones en el campo eléctrico y las variaciones en el campo magnético. Es un reloj. ¿Sí? Entonces, el procedimiento para llegar otra vez a las ecuaciones de movimiento que gobiernan la electrodinámica dentro de un solo marco va a ser exactamente el mismo procedimiento que teníamos en las formulaciones anteriores. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer toda la prueba, voy a ir casi simplemente resaltando algunos pasos muy importantes, porque si no, pues, necesito 5 pizarras de tiempo. ¿Sí? Que de alguna manera nosotros ya hicimos esa tarea, pero de manera más abstracta. ¿Sí? ¿Comentarios acerca de preguntas? Hablen ahora o que cualquier. O sea, todo esto es para sacar el Lagrangiano de un sistema con muchas partículas. Esto es algo que al menos una vez tienen que ver como físicos, al menos una vez, esta es esta vez. Si después ustedes van a dedicarse a partículas, a eléctrica y demás, estas cosas van a ser de todos los días. También este tipo de descripciones no lo vamos a ver a tanto detalle, pero nos permite hacer también una descripción de algo que se llama invarianza de norma. Igual va para partículas y demás. Bueno, ya lo veo.
Me dicen si puedo borrar, ya tengo una foto. Igual, no vamos a entrar en muchos detalles porque si no, no vamos a acabar pronto. Igual, ya hasta que termine este tema de varianza de norma, ya se van a terminar todos estos detalles, implementaciones, sublimes y demás. Y ya vamos a empezar a hacer ejercicios más complejos. ¿Sí? Entonces, ya nada más aguanten este último chorro que les vamos a echar. Ok, entonces.
Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que retroceder a cada uno de en la forma en la que nosotros derivamos la tercera formulación, y es esencialmente seguir exactamente los mismos pasos para ver cuál es la contribución de las fluctuaciones de Lagrangiano cuando nosotros aislábamos los desplazamientos virtuales en cada una de nuestras variables. ¿Sí? Si recuerdan, era hacer una descripción primero de nuestro Lagrangiano, descripción de las variables y sus fluctuaciones, y después manipular un poco las ecuaciones para poder factorizar cada uno de estos desplazamientos virtuales. ¿Sí? Después igualábamos cada una de estas contribuciones a cero, que es esencialmente el principio de mínima acción, y entonces ya tenemos una ecuación de movimiento para cada una de las partículas. ¿Sí? Nótese, esta A y esta phi están acopladas a los campos eléctrico y magnético. Entonces, el cómo cambian nuestros campos en función de cómo cambian las posiciones están aquí adentro. ¿Sí? Esta información de interacción se encuentra aquí escondida. Como nosotros estamos haciendo una descripción que incluye más variables, entonces por lo pronto no nos tenemos que preocupar tanto por los cambios en estas variables. Ya está aquí englobado. ¿Sí? Ok, esto es para la primera parte. Hay que estudiar las relaciones en este primer libro. Estas son las ecuaciones de movimiento que nosotros ya esperaríamos de cada una de las partículas del individuo.
El siguiente paso es hacer una descripción de todos estos campos que vienen aquí. ¿Sí? Entonces, para esto necesitamos manipular los últimos términos que están acá. ¿Sí? Aquí tenemos ciertas componentes asociadas al movimiento de las partículas. Estos términos de acá. Y estos términos de acá están asociados al campo. ¿Sí? Estos dos términos que están aquí en medio terminan siendo esta asociación entre cómo están dispuestas las partículas en posición y velocidad y cómo es que los campos van a reaccionar. Entonces, por aquí se mueven las partículas, por aquí cambian los campos. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar reescribir este término que está aquí atrás. Ahora, para eso vamos a utilizar una definición para un sistema de partículas cargadas de densidad de carga, densidad en el espacio, y una densidad de corriente. Este es vector. ¿Sí? Tienen un significado muy parecido a lo que ustedes ya me han comentado de sus clases de mecánica cuántica, que definieron una densidad de probabilidad y una corriente de probabilidad. ¿Sí? En este sentido, nada más cambia el concepto de probabilidad por carga. Y es matemáticamente lo mismo. ¿Sí? Físicamente nos está diciendo cómo está distribuida la carga en el espacio y cómo se mueve en el espacio. ¿Sí? Okay, entonces vamos a reescribir estos dos últimos términos. ¿Ya vieron la función delta de Dirac en sus clases de métodos matemáticos? Aquí explico este pasito. Es solamente la suma de estos últimos términos que tenemos aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es que en cada uno de estos sumandos vamos a agregar un 1 muy particular, que es la integral de todo el volumen
de una delta de Dirac, de esta forma. ¿Sí? ¿Sí o no? Y entonces, si aquí tenemos, voy a poner nada más aquí en chiquito. Esto está aquí metido. Y entonces, como la integral, perdón, sí, esto yo lo puedo sacar de mi suma porque es un operador lineal. Entonces puedo factorizar este elemento diferencial y simplemente arrincono este término que tenemos aquí. Esencialmente, pues este sí lo puedo factorizar de la suma porque ya no depende del subíndice A. Algo muy parecido voy a hacer para el segundo término. Y entonces yo ya voy a poder hacer la identificación de esto como mi densidad y esto como mi densidad de corriente. Profe, ¿Sí? una duda. Lo de paréntesis en rojo entonces vale 1. No, lo que vale 1 es mi paréntesis en azul. La integral. Sí, la pura integral de la delta, esa sí va a ser 1. Y la carga EA es una constante. Sí, es una cosa. Ah, sí. Y entonces, yo estoy manipulando esta. Esto lo meto acá y esto también lo meto aquí más o menos. Sí, yo estoy manipulando esto que tengo aquí Ay, sí. para poder analizar de manera más sencilla las variaciones en mi campo escalar y las variaciones en mi campo vectorial. ¿Sí? Potencial escalar y potencial vectorial. Y entonces, ese último término yo ya lo voy a poder escribir de esta forma, como la integral de la densidad de carga por mi potencial escalar, con la densidad de corriente, producto interno, mi potencial vectorial. ¿Sí? Entonces, no voy a poner esta línea solo para que quede la forma funcional de la reacción. Variaciones, las variaciones, cambios. Sí. Entonces,
estoy englobando todas estas componentes que están asociadas a la energía cinética de cada una de las partículas. Y estos dos primeros términos son la suma de estos términos de acá. Y lo demás es justamente este último renglón. ¿Sí? Más como para que no nos perdamos. Voy a borrar esto. Y ahora sí, vamos a hacer la variación de cada uno de estos campos. Entonces, para ya. Ok, entonces, aquí lo único que hicimos de este paso al siguiente fue escribir a phi en términos de una variación. Phi más delta phi, y aquí también phi más delta phi. Y entonces yo puedo recuperar mi Lagrangiano original simplemente restando de aquí y me van a quedar únicamente todos los términos que están asociados a delta phi. Y entonces van a ser esto de acá. ¿Les recuerda una relación lo que va a quedar de acá? Ah. Parece que como de las niveles. Entonces, para llegar al teorema de las divergencias, vamos a usar un par de propiedades que ya hemos visto en clase. Esta es una propiedad vectorial, ya la hemos utilizado varias veces en clase. Y entonces vemos que este término es justamente este que tenemos que dar. Entonces lo único que hacemos es sustituir.
Entonces, al sustituir esto aquí, el primer término queda igual, el segundo término se descompone de esta forma. Y ahora nosotros vamos a poder factorizar estos términos, este y este. Y aquí vamos a usar el teorema de divergencia. Vamos a pasar de una integral en volumen a una integral en superficie cerrada. Y entonces, este término va a ser cero. ¿Por qué? ¿Creen que sea cero? Esta es una integral de superficie que es el campo con las variaciones potenciales claras. Por Gauss, Antes que Gauss. toda la carga se contiene dentro. No era que era igual a cero. La carga dentro de la superficie. No, pero sobre la superficie sí. Sobre la superficie. Porque no hay flujo. Flujo, sí hay flujo, puede haber flujo. Ah, A ver, primer escenario, tenemos una E que es constante en todo el espacio. sí. Y entonces tenemos una esfera gigantesca. Bonita, alguna esfera. ¿Cómo es el flujo de una esfera perfectamente simétrica cuando un campo eléctrico cruza en una sola dirección? Me atraviesa la superficie, pero si el flujo solo tiene una dirección, hay unas donde no. Son las partes donde no entra el flujo. O sea, más o menos. Es que todo que entra pues, sale al final, ¿no? Entonces, Y entonces la suma de lo que entra con lo que sale, pues es más estable. Y entonces, eso es por un lado. Ahora, el siguiente escenario es en donde nosotros estamos considerando una formulación para todo el espacio. Y para todo el espacio, nuestros campos suelen decaer como 1 sobre r cuadrada, 1 sobre r al algo. Entonces, conforme nuestra esfera es más y más grande, este argumento tiende a ir a valores más y más pequeños. En el límite, el radio de la esfera tendiendo a infinito, este se vuelve nulo. ¿Sí? Nulo evaluado sobre la superficie. Dentro de la superficie es otra cosa. Entonces, ¿qué sigue? Sí, 89. Entonces, el principio de mínima acción, bajo esta formulación, implica que este paréntesis entre corchetes, conceptos, lo que está entre estos corchetes es nulo. Entonces recuperamos la ley de Gauss. ¿Sí o no? Lo igualamos a cero y como la variación del potencial no puede ser cero, entonces lo que es cero a fuercitas es cero. Y entonces, dentro de nuestra formulación, ya derivamos la ley de Gauss. La ley de Gauss es consistente con toda la mecánica hamiltoniana y lagrangiana. ¿Sí? No son elementos aislados, sino que son consecuencias de una formulación más general. ¿Sí? pero, profe, ¿por qué luego ponen la ley de Gauss de forma diferencial como que la divergencia del campo es igual a ρ entre epsilon? No, o sea, eso es cierto, pero es que es el sistema de unidades en lo que yo estoy trabajando. Ah, ok. Desde el principio del curso, indicamos que vamos a estar usando unidades gaussianas. ¿Sí?
Entonces, si te vas a una de las tablas que les compartí hace tiempo, van a poder escribir esto como rho sobre 4 sobre epsilon. Ajá. Ok. Sí. Solo es como estás definiendo tus unidades. Sí. Lo puse así porque no dice está mis notas. Pero, de hecho, en el examen, cuando les pregunté las ecuaciones de Maxwell, muchos utilizaron el sistema internacional y pues igual se lo mal. Estaba mal, pero igual se lo mal. Ok, esto pasa si variamos. Son las 3. Esto pasa si variamos el campo escalar. Si variamos el potencial vectorial, el vector, sí, eso es. Aquí estamos haciendo lo mismo. De esta expresión 88 vamos a escribir A más delta. Y es justamente lo que tenemos acá. Y entonces vemos que los únicos términos donde aparece delta son este y este. Y esto de acá. Entonces nosotros podemos identificar de manera sencilla cuál es el cambio de Lagrangiano. Y van a ser estos términos de acá. De manera similar lo hicimos en el análisis pasado. Vamos a tratar de factorizar este delta. Si se dan cuenta que hay una derivada con respecto al tiempo, derivada parcial, y aquí hay un rotacional y una. Entonces igual vamos a agarrar un par de propiedades vectoriales y vamos a reescribir esa relación. Vamos a utilizar esto de acá.
Entonces, este término va a ser este de acá. Y por otro lado, ahora aquí va a tener una demostración. Aquí está, porque pues, no sé si ya lo habíamos hecho, pero es B punto este es esto de acá. Entonces vamos a sustituir este y este en nuestra ecuación que tenemos hasta el fondo.
Entonces, aquí vamos a hacer varias cosas. Primero, este término, que es la derivada total de todo el argumento, yo la voy a poder escribir así. De pasar de la derivada parcial con respecto al tiempo, yo puedo sacarla de la integral y como consecuencia la tengo que escribir como una derivada total. ¿Sí? Por otro lado, voy a identificar todos estos desplazamientos virtuales en vector potencial vector potencial. Y voy a tener este paréntesis que vemos acá. Ya tiene formado una de las leyes de Gauss. Y finalmente, este término que nos faltó, lo pasamos por el teorema de la divergencia y pasamos de una integral volumétrica a una integral de superficie. Y entonces, ¿por qué será? Porque son vectores ortogonales. ¿Perdón? Porque son vectores ortogonales. No necesariamente. Parte de eso. Ese es uno de los casos. Son ortogonales, esto. ¿Qué otro caso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que sean paralelos, ¿no? Que sean paralelos. Porque No pueden ser ortogonales. sí, porque si ortogonales son paralelos y sí, Son paralelos. Pero eso no tiene mucho que sucede, ¿no? Al menos en cómo interpretamos los ejercicios de lunes, las variaciones en las variaciones espaciales de A nos generaban un vector B ortogonal. Entonces no pueden ser paralelos. Bueno, en el caso de B constante, igual tenemos una rotación en una dirección y otra rotación en otra. Entonces, una termina cancelando a la otra. ¿Sí? Eso es en el caso de B constante. Aquí pasa lo mismo que A. Vamos a extender nuestra esfera hasta infinito y vamos a ver que estos campos se caen en el límite de esta esfera de tamaño infinito, pues esta cosa cae hacia acá. ¿Sí? Exactamente lo mismo que pasó. Y pues ya nos queda esto. Y otra vez, del principio de mínima acción, lo único que nos queda es identificar la ley de quién. ¿De Faraday? ¿Sí? No. Ampere. Ampere. Pero más. Y ya, aquí este término, recuerden que en las formulaciones previas teníamos una G que indicaba esta primitiva de L que todavía no sabemos qué es. Después vamos a ver que está asociada a una generatriz. Después lo veremos. Y esto es G1 menos G2, después vamos a retomar. Y ya casi terminamos, porque las variaciones en E y L son más sencillitas. Ahora las variaciones en E.
Igual las variaciones en el campo de función magnética solamente van a afectar acá y acá. Factorizamos y esta es más de recuperamos nuestra definición tanto de campo eléctrico como campo de función magnética. ¿Sí? Esto fue más turbulento porque así construimos el término de interacción con el campo. Bueno, ya casi terminamos.
Para poder calcular las variaciones en T, en principio lo que tendríamos que hacer es agarrar todos los lados donde aparecen derivadas totales con respecto al tiempo, sustituirlo con 1 más la derivada con respecto al tiempo de las variaciones en T o la derivada con respecto al tiempo, donde esté una integral, un elemento diferencial de T, un término igual de que involucra a 1 más la derivada con respecto al tiempo de las fluctuaciones con respecto al T. Y como esto es bien complicado, más complicado es un talacho. Pues vamos a escribir directamente el hamiltoniano. Entonces, para esto vamos a ver que 79 y 90, aquí por ejemplo, están involucradas derivadas totales con respecto a tiempo. Entonces nos permite descartar algunos términos sin movernos fuera de lo que es nuestro hamiltoniano. Entonces, si se van a 79, van a tener algo que es como esto. Y así como 90, lo que está subrayado en azul, es algo como esto. Entonces, agrupamos y todo lo demás es el hamiltoniano. Esto que vamos a ver. Pero nosotros ya conocemos ciertas propiedades de la tercera formulación. Que tomes foto. Que al final las variaciones con respecto al tiempo
Y ya, con esto cubrimos también las fluctuaciones. Esta es una propiedad que ya habíamos derivado de la tercera formulación. Si hacemos igual un procedimiento similar a lo que hicimos para A y las otras variables, tendríamos que llegar a esa relación 95. Nosotros ya lo hicimos de manera más abstracta y general cuando dedujimos la tercera formulación, lo que llamamos la tercera formulación. Al final de mirar todas las componentes que tienen derivadas totales, nosotros vamos a poder escribir de acuerdo al principio de mínima acción. Esta es nuestra función generatriz. Las fluctuaciones en R van a generar momentos, las fluctuaciones en A van a generar campos eléctricos, las fluctuaciones en T van a generar nuestra función hamiltoniana. El libro agarra y una vez que tiene todo este montón de ecuaciones, pues deriva otra vez las ecuaciones de conservación de energía, de momento lineal, de momento angular. No lo vamos a hacer porque ya lo hicimos. A lo que quería llegar es, al final nosotros podemos recuperar las ecuaciones de Maxwell. Todo dentro de la misma formulación matemática que conocemos como la formulación lagrangiana, la formulación de Maxwell. Entonces, toda esta visión mecanicista que viene desde Newton, pasando por Lagrange, Hamilton y todos los que vinieron después de ellos, también es aplicable a el electromagnetismo. ¿Sí? Y esto es algo muy poderoso porque le da un rango de aplicabilidad más amplio a las herramientas que nosotros tenemos como físicos. Entonces, ustedes ya pueden, al menos ya vieron cómo es que nosotros podemos conectar todas y cada una de nuestras formulaciones que vemos a lo largo de la licenciatura en un solo marco. Y eso es algo, según yo, muy bonito. Y ya el viernes ya nada más vamos a comentar un poco de algo que se le llama variaciones de norma. En general, el potencial vector y el potencial escalar no están definidos de manera unívoca, es decir, puedes definirlos de varias maneras y van a seguir cumpliendo las mismas propiedades. Vamos a ver bajo qué condiciones esto se cumple. Esto se le conoce como variación de norma o también teoría de auge, lo van a encontrar después. Pero es básicamente eso. Y está un poco asociado a que ¿qué tan avanzado van en la formulación de la carrera? ¿Ya terminaron la formulación de la carrera? ¿De la misma? O sea, nada más hemos terapia desde energía cinética. O sea, que se puede sacar con los. Nuestro lagrangiano, los lagrangianos en general, si ustedes le suman la derivada total de alguna cierta función, no va a cambiar. Las ecuaciones de movimiento que ustedes terminan obteniendo. Entonces, estas variaciones de norma, nosotros vamos a aprovechar esta invariancia. Bueno, no, vamos a ver en clase que es solamente comentada. Para deducir otro tipo de propiedades. Igual recuerden que en física no nos interesa tanto el valor como tal de un potencial, sino las variaciones de ese potencial. ¿Sí? Los potenciales nos ayudan a conceptualizar ciertos problemas y abordarlos de manera más sencilla, pero no nos interesa tanto el valor per se de los potenciales. Entonces, así
se va un poco las normas. ¿Preguntas, comentarios? Okay. Ya el viernes terminamos toda esta parte de formalismo matemático y ya empezamos ahora sí lo que queremos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hablamos.